Sin lugar a duda, lo que vivía Venezuela era una dictadura y sin lugar a duda muchos venezolanos deben estar hoy celebrando lo que está sucediendo, pero también hay que decirlo, hay un sector que todavía acompañaba a la revolución bolivariana que se benefició de ella y tristemente durante los últimos años, particularmente durante los gobiernos de Nicolás Maduro, diferentes sectores encontraron en Venezuela la posibilidad de enriquecerse, encontraron la posibilidad, un ecosistema que les era favorable a sus dinámicas y a sus negocios. Y obviamente pues estos sectores son uno de los que abre incógnita porque la pregunta es cómo se van a comportar y cuál va a ser la dinámica en las próximas horas y días frente a lo que está sucediendo. Recordemos que la revolución bolivariana llevaba ya una dinámica de supuesta respuesta ante una situación como estas, en la cual iba a movilizar a los colectivos y a sus actores que le sirven. No obstante, hasta el momento todavía no hemos visto mayores movilizaciones de colectivos y lo que vamos a ver muy seguramente, como se vio en la guerra de Ucrania, es que aquellos actores que estaban con el régimen van a tratar de huir. Es decir, los venezolanos no se van a quedar a responder una guerra de la revolución bolivariana contra los Estados Unidos y muy seguramente Colombia, que es el país vecino de Venezuela, que comparte 2.219 kilómetros de frontera, va a tener desde este momento ya dinámicas en la zona fronteriza donde algunos actores, algunos esbirros del régimen venezolano muy seguramente van a tratar de huir. ¿Qué viene para Venezuela? Porque me atrevería a decir que esto recién comienza, en el sentido de que sin Nicolás Maduro a la cabeza de Miraflores, ¿qué ocurrirá con sus funcionarios más cercanos, con su mano derecha, Diosdado Cabello, pero también la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López? ¿Tendrán la capacidad de reorganizarse? ¿Serán ellos quienes asumirán? Según la Constitución, ¿será Delcy la que asumirá el poder en estos momentos? La Constitución alega que en su artículo 233 que ante la ausencia del presidente, la vicepresidenta tiene que asumir el mando y llamar a elecciones en un mes, pero pues eso se hace en una dinámica ordinaria ante una enfermedad o ante una situación sobrevenida en el marco de la salida del presidente. En este caso estamos hablando de un presidente que ha sido detenido por su vinculación con dinámicas terroristas como lo califica el gobierno de los Estados Unidos y la vicepresidenta pues en este momento tiene que ejercer el poder. ¿Cuál es la característica de la revolución bolivariana? La revolución bolivariana no es tan cohesionada. La revolución bolivariana tiene diferentes sectores, tiene un grupo de civiles, tiene un grupo de militares, tiene grupos con diferentes intereses, incluso tiene grupos colombianos que funcionan como grupos paramilitares en Venezuela, que en Colombia son grupos guerrilleros, pero que en Venezuela son grupos paramilitares, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es una de las estructuras de defensa de la revolución bolivariana. No sé si realmente Delcy Rodríguez tenga la capacidad para contener todos los sectores que se conjugan en la revolución bolivariana y pueda organizarlos. No sabemos hasta el momento, por lo menos no tengo noticia de cuál es la dinámica del jefe político, del segundo al mando de la revolución bolivariana, que es Diosdado Cabello, que además, recordémoslo, como ministro de Interior, Justicia y Paz, era el encargado del aparato represor, el que estuvo a cargo después del fraude electoral de mantener controlada a la población venezolana y que había iniciado un proceso de contención comunicacional donde ellos buscaban consolidar, pasar de una dictadura autoritaria a una dictadura totalitaria en el sentido en que ya estaban controlando toda la información de los venezolanos y estaban cruzando todos los sistemas de información para contener a la población. Y este personaje, que es tal vez uno de los más siniestros de la revolución bolivariana, que ya estuvo una vez al mando. Recordemos que cuando se le hizo el golpe de Estado a Hugo Chávez, él era el vicepresidente y asumió el poder y fue el que llevó a Hugo Chávez de nuevo al poder. Diosdado Cabello es una pieza clave que uno no puede obviar y que en términos concretos tendría muchísimo más poder que la propia Delcy Rodríguez para asumir el poder de la revolución bolivariana, aunque es poco probable que lo haga en el sentido en que los ataques, hasta donde sabemos que ha perpetrado los Estados Unidos contra el régimen venezolano, pues lo que busca es romper precisamente la dinámica de la revolución bolivariana y generar un escenario en el cual Venezuela pueda llegar a una transición que no sabemos en qué termine, porque muy seguramente la revolución bolivariana va a buscar desestabilizar el retorno a la democracia. No hemos hablado, por ejemplo, de Jorge Rodríguez. ¿Qué papel podría desempeñar el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana en medio de lo que ocurrió tras los ataques y sobre todo después de la captura de Nicolás Maduro?
La Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional es uno de los poderes más importantes en Venezuela. Es fundamental en algunos casos de transición. Por ejemplo, si el presidente todavía no se hubiese posesionado, sería el que estaría a cargo de la transición, que es parte de la dinámica de las lecturas, porque una de las preguntas que se hace hoy es cuál es la legalidad de la transición, en el sentido que la oposición reconoce que el ganador es Edmundo González Urrutia, que la posesión que vimos hace un año, el 10 de enero de 2025, no fue una posesión legítima de presidente, porque Nicolás Maduro nunca logró demostrar internacionalmente que había ganado la elección. El Consejo Nacional Electoral nunca publicó las actas. Entonces sería ante la no posesión del presidente una lectura eventual que el presidente de la Asamblea Nacional pudiese tomar el poder. No obstante, no hay, digámoslo así, un parámetro ordinario para la situación que se está presentando en Venezuela. El régimen se había preparado para una dinámica en la cual se presentara una eventual situación como esta. No sé qué tan preparados estaban para que hubiesen podido extraer a Nicolás Maduro, porque siempre se había pensado en una respuesta de resistencia. Es más, cuando uno mira las declaraciones durante el último año de la Revolución Bolivariana, ellos hablan de una guerra de desgaste, de una dinámica de socavar cualquier dinámica o lógica que vaya en búsqueda de una transición política, en hacer una guerra de guerras que es parte de la estructura sobre la cual se fundamenta la defensa de la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana sabe que no le puede hacer frente a una potencia como los Estados Unidos, pero que sí puede complicar toda dinámica de transición y gobernabilidad y desestabilizar al país. En ese caso, el presidente de la Asamblea Nacional no tiene mucho juego, porque el juego es más militar, el juego es más de una dinámica, si se quiere, de confrontación bélica y no de una dinámica política. Sí. Habrá que ver, porque también en estas lógicas pueden salir procesos de negociación, es decir, que en medio de la salida de Nicolás Maduro y sin Nicolás Maduro en la ecuación, la vicepresidenta, el presidente de la Asamblea Nacional y otros actores políticos busquen llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para hacer una transición en Venezuela. En otros regímenes dictatoriales en América Latina se han dado circunstancias en direcciones a buscar evitar elevar la confrontación. Habrá que ver cómo se comporta la Revolución Bolivariana en las próximas horas, sobre todo cuál es la dinámica de virulencia y de violencia que van a implementar. Venían siendo muy violentos, el aparato represor era muy fuerte sobre la población, y muy seguramente en este momento muchos ciudadanos venezolanos tienen miedo y zozobra frente a cómo se van a comportar y cuál va a ser la dinámica de la Revolución Bolivariana ante la salida de Nicolás Y, Maduro. ujú. Ronald, y preguntarte, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Guillermo Izarra, exministro de Comunicaciones y también de Información durante el gobierno de Hugo Chávez. Él quiso hacer una, o más bien hizo una diferencia muy marcada acerca del chavismo y madurismo. ¿Cuáles son las diferencias principales y tú diferenciarías estos dos pues, movimientos de la revolución bolivariana? No, la Revolución Bolivariana es un proyecto completo que tiene unas características bastante particulares de degradación democrática, del uso de los espacios y de los escenarios electorales para apoderarse del gobierno. Si bien Hugo Chávez no llegó al nivel de violación de derechos humanos que sí llegó Nicolás Maduro, no quiere decir que durante el gobierno de Hugo Chávez no se hayan violado los derechos humanos. En el gobierno de Hugo Chávez hubo violación de derechos humanos, hubo uso exacerbado del poder de la presidencia sobre los otros poderes. Recordemos que prácticamente durante los gobiernos de Hugo Chávez legisló a través de leyes habilitantes, incluso desconoció la voluntad popular cuando en 2007 la reforma constitucional fue negada por la población. El gobierno decidió a través de leyes habilitantes implementar muchos de los elementos que estaban en esa reforma, a pesar de que la voluntad popular estaba en contra de ello. El presidente Chávez, al igual que el presidente Nicolás Maduro, tuvo inquina particular frente a determinados actores de la vida política venezolana, los persiguió, los llevó a la cárcel, incluso los tuvo en unas condiciones muy violentas, como es el caso de la jueza Fury, que por una decisión judicial legal terminó sufriendo toda la dinámica y la ira de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana. Lo que hemos visto es que la Revolución Bolivariana sí perdió el apoyo popular y tuvo una degradación que hizo o que causó
que en diferentes momentos se fuera pasando del apoyo popular que tenía en un principio hacia una dinámica de represión cada vez más exacerbada. Hoy la revolución bolivariana no cuenta con bases populares amplias, cuenta con apoyo, sí, de muchos sectores que todavía están dentro de la dinámica, pero ya no es ese proyecto político de masas que tenía una alta influencia. Hoy todo lo contrario, los que representa la revolución bolivariana es un sector pequeño de la sociedad venezolana, pero yo no separaría esto, todo esto hace parte de un proceso de degradación política donde en América Latina vimos como de una democracia representativa, bipartidista, terminamos en un proceso autoritario concentrado en un partido único, en la cabeza de una élite gobernante que utilizó el poder para hacerse ricos ellos y para lamentablemente llevar al país hacia una emergencia humanitaria compleja y prolongada. Bien, dicho esto, ¿qué tanto pudo haber pesado en la acción o en las acciones llevadas a cabo hoy por parte de Estados Unidos en territorio venezolano el elemento de intereses geopolíticos y por otro lado, pues la defensa, la democracia y por otro lado, esta lucha contra el narcotráfico que ha firmado Estados Unidos que libra en la región latinoamericana? Bueno, hay que decirlo, el presidente de los Estados no es propiamente, de los Estados Unidos no es propiamente un defensor de la democracia. Donald Trump no es una persona que se oriente por las dinámicas y los valores de la democracia. Todo lo contrario, es una persona que a partir de su liderazgo populista ha deteriorado la democracia de los Estados Unidos y en el caso de la confrontación con Venezuela, pues encuentra una dinámica en la cual quiere generar una posición en la región. Venezuela es un país que molestó demasiado la posición geoestratégica de los Estados Unidos en la región. Fue la puerta de entrada de potencias extracontinentales como Rusia, Irán, China, que afectaron la zona de influencia natural de los Estados Unidos y en este caso las acciones de Estados Unidos tampoco podemos decir que porque se hayan hecho en contra de una dictadura violadora sistemáticamente de los derechos humanos son acciones legítimas, todo lo contrario, esta es la acción de un país sobre otro donde se toman medidas de fuerza obviamente contra una dictadura, pero que no dejan de ser cuestionables. El poder que está esbozando hoy el presidente de los Estados Unidos también da lugar a preguntas de cuál es el límite que tiene el presidente de los Estados Unidos. No es propiamente el desarrollo o la defensa de la democracia en la región. Incluso uno de los escenarios sobre los cuales podemos terminar es donde pasemos de una dictadura de la revolución bolivariana hacia una dictadura de derecha que le garantice los intereses a los Estados Unidos. Recordemos que Venezuela sigue siendo el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo, unas reservas que están con el cronómetro en contra. Recordemos que la matriz energética del mundo está cambiando y el petróleo venezolano, si no se explota en los próximos 50 años, puede quedar enterrado. Es un petróleo de una alta complejidad, es un petróleo pesado y extra pesado. El único país que tiene las capacidades para explotar ese petróleo realmente es los Estados Unidos, que tiene refinadoras específicas para ese tipo de petróleo. Ni China, ni Rusia, ninguna potencia extracontinental tenía la capacidad de explotarlo. Venezuela perdió a lo largo de estos 27 años de revolución bolivariana las capacidades, perdió el capital humano, dejó de invertir en la industria petrolera. No fueron las sanciones las que llevaron a Venezuela a perder su industria petrolera, sino las malas decisiones que tomó la revolución bolivariana. Y hoy Estados Unidos pues tiene oportunidad de poder aprovechar ese recurso petrolero que ha sido uno de los escenarios de transición. Uno de los escenarios de transición que siempre se ha planteado es cómo ese petróleo puede apalancar el regreso a la democracia y la recuperación económica de Venezuela. Venezuela es un país que ha retrocedido de forma dramática en indicadores sociales. Es el único país de la región que durante este periodo ha perdido años en esperanza de vida, donde su dinámica de crecimiento económico se vio completamente desarticulada por las decisiones políticas que tomó la revolución bolivariana, incluso mucho antes de las sanciones económicas. Hoy el escenario empieza a cambiar y obviamente pues uno no puede sacar de la ecuación el interés que tiene Estados Unidos en poder explotar ese recurso, que es un recurso valioso, que es un recurso de los venezolanos y que tendría un papel o jugaría un papel fundamental en la recuperación del país, sobre todo en términos económicos.